Joaquín Rivas, un hombre curtido por décadas de servicio en la fuerza policial, había visto más de lo que cualquier persona debería soportar en una vida. Los horrores, las miserias y las oscuridades del alma humana no eran extraños para él, pero nada lo había preparado para el caso que ahora tenía entre manos. La ciudad estaba paralizada por el miedo, y su rostro de veterano se había convertido en la representación de la esperanza para quienes buscaban respuestas sobre el despiadado asesino en serie que merodeaba por las calles. Mientras recorría los informes y analizaba cada una de las escenas de los crímenes, una creciente sensación de desasosiego comenzaba a envolverlo. Había algo en esos asesinatos que resonaba de manera inquietante en su mente, como si las piezas que componían el macabro rompecabezas fueran demasiado familiares. Sin embargo, no podía detenerse, debía seguir adelante con la investigación, aunque una pregunta empezaba a rondar en su cabeza: ¿y si el enemigo que buscaba estuviera más cerca de lo que imaginaba? Cada noche, Joaquín revisaba los detalles una y otra vez. Las víctimas no tenían un patrón claro, diferentes edades, géneros y contextos. Lo único en común era la brutalidad con la que eran asesinadas y la precisión con la que el asesino limpiaba toda posible pista. Sin embargo, había algo que lo atormentaba, algo que no podía explicar. Al analizar las escenas del crimen, en cada una de ellas sentía una familiaridad que lo dejaba helado, como si hubiera estado ahí antes, pero sabía que eso era imposible. Él nunca había visitado esos lugares antes de los asesinatos, o al menos eso creía. El cansancio empezaba a pasarle factura, con sus noches plagadas de pesadillas, escenas de sangre y rostros borrosos que lo observaban desde la oscuridad. Aún así, se obligaba a seguir adelante, convencido de que una pequeña pista, un solo error del asesino, sería suficiente para detener esta carnicería. Pero cada nuevo asesinato solo añadía más confusión, más caos, y más preguntas. Con cada nuevo descubrimiento, las dudas en la mente de Joaquín crecían, como sombras que se estiraban con el paso del tiempo. Los informes forenses no aportaban mucho, el asesino era metódico, calculador, y, sin embargo, en cada informe había una sensación extraña, como si algo le faltara. Revisaba cada palabra, cada imagen, tratando de encontrar el patrón que sabía que estaba ahí, escondido a simple vista. Pero entonces, algo aún más perturbador comenzó a suceder. En su mesa de trabajo, entre los papeles de la investigación, comenzaron a aparecer documentos que él juraba no haber visto antes. Eran detalles de los crímenes, pero presentados de una manera que solo alguien profundamente involucrado en el caso podría entender. Al principio, pensó que era su equipo compartiendo información, pero luego se dio cuenta de que nadie más había tenido acceso a esos archivos. ¿Estaba siendo manipulado desde dentro? ¿O su mente empezaba a jugarle malas pasadas? El detective sabía que debía mantener la calma, pero con cada nuevo hallazgo, la sensación de que algo iba terriblemente mal se hacía más fuerte. Un día, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de una de las escenas del crimen, notó algo que lo dejó petrificado. En una esquina, apenas visible por la baja calidad del video, distinguió la figura de un hombre que le resultaba aterradoramente familiar. Era él. O al menos eso parecía. La imagen era borrosa, pero su postura, su silueta, incluso el abrigo que llevaba eran idénticos a los suyos. Intentó justificarlo, pensando que debía ser una coincidencia, que alguien más en la ciudad debía vestir de manera similar. Pero su instinto le decía otra cosa, algo que no quería aceptar. El reloj en la grabación marcaba una hora en la que, según su propia memoria, él estaba en otro lugar. Sin embargo, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si su memoria le estaba fallando? No podía ser cierto, pero cuanto más lo negaba, más crecía la duda en su interior. Joaquín comenzó a aislarse, a evitar a sus colegas, temeroso de que alguien más pudiera notar lo que él ya no podía ignorar. ¿Qué pensarían si supieran lo que había visto en las grabaciones? ¿Lo considerarían loco o, peor aún, culpable? Decidió no compartir esa información, al menos por el momento, y centrarse en encontrar otra explicación que descartara sus miedos. Empezó a rastrear sus propios pasos en las noches de los asesinatos, revisando las cámaras de seguridad en otras partes de la ciudad, buscando cualquier cosa que probara que él estaba en otro lugar. Pero cuanto más investigaba, más fragmentados se volvían sus recuerdos. Había momentos que simplemente no podía recordar, horas enteras que parecían desvanecerse de su mente como si nunca hubieran existido. Y,
Peor aún, se dio cuenta de que algunas de esas lagunas coincidían con los momentos de los asesinatos. El miedo se apoderó de él. ¿Era posible que él fuera el asesino y no lo recordara? Los días comenzaron a mezclarse con las noches, y Joaquín ya no podía confiar en sus propios pensamientos. Las pruebas que antes parecían tan claras ahora lo confundían aún más. Al revisar los registros de los testigos, encontró descripciones que, sin ser directas, insinuaban características que podrían coincidir con su propio perfil. Pero eso no tenía sentido, ¿verdad? Él había estado siguiendo el caso desde el principio, siempre del lado de la ley, siempre como el cazador, no como la presa. Y, sin embargo, las voces en su cabeza, la duda constante, lo hacían cuestionar su propia cordura. Decidió entonces recurrir a su viejo amigo y colega, Mario López, con quien había compartido numerosos casos complejos en el pasado. Mario siempre había sido su confidente, el único en quien verdaderamente confiaba. Quizás él podría ayudarlo a ver las cosas desde otra perspectiva, a aclarar las dudas que comenzaban a consumirlo. Pero incluso antes de hacer esa llamada, Joaquín temía lo que Mario podría descubrir. Mario aceptó encontrarse con Joaquín en su bar habitual, un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas. Allí, Joaquín le contó todo, desde las grabaciones hasta los documentos que aparecían sin explicación en su mesa. A medida que hablaba, observaba el rostro de su amigo en busca de algún indicio de sorpresa o sospecha, pero Mario se mantenía inexpresivo, escuchando con atención. Cuando Joaquín terminó, Mario guardó silencio durante unos minutos que parecieron eternos, hasta que finalmente habló. «Tienes que entender algo, Joaquín», dijo con voz baja, «la mente puede jugarte malas pasadas cuando estás bajo estrés. Pero si lo que dices es cierto, entonces estamos ante algo mucho más grande de lo que pensábamos». Mario sugirió que lo mejor sería someterse a una evaluación psicológica, solo para descartar cualquier problema. Aunque Joaquín odiaba la idea, sabía que tenía razón. Pero, ¿y si los resultados de esa evaluación revelaban algo que él no quería enfrentar? A regañadientes, Joaquín accedió a la evaluación. El psicólogo asignado al caso, el Dr. Ferrer, era un hombre experimentado y de pocas palabras. La sesión fue larga y exhaustiva. Joaquín tuvo que revivir cada momento de la investigación, cada escena del crimen, cada emoción reprimida. A lo largo de la evaluación, sintió que el Dr. Ferrer lo observaba con un escrutinio casi inquietante, como si intentara descifrar algo más allá de las simples palabras. Cuando terminó, el psicólogo no dio muchas respuestas, solo comentó que necesitaría tiempo para analizar los resultados. Pero en el fondo, Joaquín sabía que el problema no era algo que pudiera diagnosticarse fácilmente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su teléfono sonó. Era un mensaje de Mario: «Tenemos que hablar. He encontrado algo». El corazón de Joaquín dio un vuelco, y una mezcla de anticipación y terror lo invadió. ¿Qué había descubierto Mario? Y, más importante aún, ¿quería realmente saberlo? Joaquín se levantó de la cama de inmediato, el pulso acelerado mientras revisaba el mensaje de Mario una y otra vez. Algo en esas palabras era inquietante, como si su amigo hubiera encontrado una verdad que preferiría no haber descubierto. Se vistió rápidamente y salió a toda prisa hacia el lugar de encuentro que Mario había indicado en el mensaje, una vieja bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Mientras conducía por las calles desiertas, su mente no dejaba de correr en círculos, imaginando que podría haber desenterrado Mario. Sabía que él no era del tipo que enviaba mensajes crípticos sin una buena razón. ¿Acaso había encontrado una conexión que Joaquín había pasado por alto? ¿O había descubierto algo aún más perturbador, algo que podría cambiar el curso de toda la investigación? Las dudas lo carcomían, y al llegar a la bodega, su respiración era agitada, como si estuviera a punto de enfrentarse a una verdad que lo desmoronaría por completo. La bodega estaba oscura y silenciosa, el único sonido era el eco de los pasos de Joaquín mientras caminaba hacia el interior. La linterna en su mano apenas iluminaba las paredes desgastadas y el suelo cubierto de polvo. Buscó a Mario, pero no había señales de él. El silencio del lugar era sofocante, cargado de una tensión que hacía que cada sonido, cada crujido en la distancia, le acelerara el corazón. De repente, su teléfono vibró. Era otro mensaje de Mario: «Estoy en la parte trasera». Joaquín avanzó con cautela, su mente comenzaba a jugarle malas pasadas, imaginando escenarios terribles.
Al llegar al lugar indicado, encontró a Mario de pie, con una carpeta en la mano y una expresión seria en el rostro. «Tenemos un problema», dijo Mario sin rodeos. «Lo que encontré es algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos visto». Joaquín lo observó, nervioso, esperando la revelación. Mario abrió la carpeta y le mostró los documentos. Joaquín sintió un frío recorrerle la espalda cuando reconoció lo que estaba viendo. Los documentos que Mario había descubierto eran registros policiales antiguos, expedientes de un caso cerrado hace más de 20 años. Lo que los hacía particularmente perturbadores era el nombre que figuraba en varios de ellos, Joaquín Rivas. Mario explicó que había encontrado esos archivos mientras revisaba los antecedentes de los crímenes actuales, tratando de encontrar algún tipo de conexión histórica. Estos crímenes, dijo Mario en voz baja, son casi idénticos a los de hace 20 años. ¿Y tú, Joaquín, estuviste involucrado en la investigación de aquel caso? La mente de Joaquín comenzó a girar. Recordaba vagamente aquel caso, pero en su memoria no había nada que lo relacionara con los detalles que Mario estaba mostrando. Sin embargo, ahí estaba, su nombre, su firma en los informes, y las coincidencias entre los crímenes antiguos y los actuales eran demasiado claras como para ignorarlas. El asesino de entonces nunca fue atrapado, y ahora parecía que la pesadilla había vuelto. Pero lo que más inquietaba a Joaquín era por qué no podía recordar todos esos detalles, y por qué su participación en el caso se había borrado de su mente. Joaquín, confundido y alarmado, tomó los documentos de las manos de Mario y los revisó una y otra vez, buscando alguna explicación que pudiera calmar la creciente ansiedad que lo carcomía. Pero cuanto más leía, más claro le quedaba que algo no encajaba. Su participación en ese caso había sido mayor de lo que recordaba, pero ¿por qué su memoria era tan borrosa? Decidió que era necesario investigar más sobre ese viejo caso, revisarlo con mayor detalle, en busca de respuestas. «Necesitamos acceder a los archivos completos», le dijo a Mario, con una urgencia en la voz que no pudo disimular. Sabía que esto no solo se trataba de descubrir al asesino en serie actual, sino también de entender por qué su propio pasado estaba envuelto en misterio. Mario asintió, aunque había una sombra de preocupación en su mirada. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó. Joaquín no dudó. «No tengo otra opción», respondió. Pero en el fondo, una parte de él temía lo que podría encontrar en esos viejos archivos. Los días siguientes fueron un torbellino de búsqueda de información. Joaquín y Mario trabajaron juntos, revisando todos los expedientes antiguos, entrevistas y reportes del caso de hace 2 décadas. Cuanto más indagaban, más evidente era que los crímenes de aquella época guardaban paralelismos inquietantes con los asesinatos actuales. Pero lo más desconcertante era que ciertos detalles del caso nunca se habían hecho públicos: los métodos del asesino, las marcas en las víctimas, incluso la forma en que se limpiaban las escenas del crimen. ¿Cómo era posible que el actual asesino en serie conociera esos detalles? Solo alguien profundamente involucrado en el caso original podría tener ese tipo de información. Y entonces, Mario planteó la posibilidad que Joaquín había estado temiendo. «Joaquín, es posible que de alguna forma, tú». Mario no pudo terminar la frase, pero el silencio que siguió fue suficiente para que ambos entendieran a lo que se refería. La posibilidad de que Joaquín, de alguna manera, estuviera conectado con los crímenes era una idea que hasta ahora ninguno de los dos había querido enfrentar de manera directa. Joaquín negó rotundamente la insinuación de Mario, pero en su interior, una chispa de duda se encendió. ¿Podría ser posible que él estuviera involucrado sin siquiera recordarlo? Sabía que había investigado ese caso hace 20 años, pero no recordaba nada fuera de lo común. Sin embargo, el peso de la evidencia comenzaba a aplastarlo, y su memoria parecía cada vez más frágil. Decidió que la única forma de despejar todas las dudas era someterse a una hipnosis, una técnica que algunos colegas habían utilizado para recuperar recuerdos reprimidos. Mario, aunque escéptico, accedió a acompañarlo. Buscaron a un especialista de confianza y acordaron una sesión para intentar desenterrar cualquier recuerdo oculto que pudiera ayudar a resolver el enigma. Joaquín sabía que este era un paso peligroso, pues podría descubrir cosas que preferiría no saber, pero ya no había marcha atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, era la única opción que le quedaba. La sesión de hipnosis comenzó en una pequeña habitación con paredes acolchadas, el aire cargado de tensión.
El hipnotizador, un hombre de mediana edad con una voz suave y tranquilizadora, guió a Joaquín a través de un proceso para relajarse y dejar que su mente vagara hacia los rincones más profundos de su memoria. Mientras las luces se difuminaban y la voz del especialista lo arrullaba, Joaquín comenzó a retroceder en el tiempo, volviendo a los días de la investigación original. Las imágenes eran fragmentadas, difusas, pero poco a poco comenzaban a tomar forma. Recordaba caminar por una escena del crimen, el olor a sangre y humedad en el aire, pero había algo más. Una figura en las sombras, una presencia que lo observaba desde la distancia. Trató de enfocar su mente en ese detalle, pero entonces algo en su interior se reveló, una sensación de terror visceral lo invadió y, antes de poder controlarlo, Joaquín despertó de la hipnosis con un grito ahogado. Mario lo observaba con preocupación, mientras el hipnotizador solo murmuraba. Joaquín se levantó bruscamente del sillón, con el corazón palpitándole en el pecho y las manos temblorosas. La sesión lo había dejado aturdido, como si hubiera rozado algo oscuro, algo que su mente se negaba a desenterrar por completo. Mario lo miraba en silencio, con la misma inquietud que Joaquín sentía, pero sin saber cómo ponerla en palabras. ¿Qué viste?, preguntó finalmente Mario, aunque su tono indicaba que no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Joaquín, todavía recuperándose del impacto, trató de organizar sus pensamientos, pero no podía formar una narrativa coherente. Lo único que tenía claro era esa sensación de ser observado, esa figura en las sombras que parecía familiar, pero inalcanzable. No estoy seguro, murmuró Joaquín, sin querer admitir lo aterrador que había sido el fragmento de memoria. Pero sabía que debía intentarlo de nuevo, que había algo enterrado en su subconsciente que era clave para resolver el caso. Sin embargo, una parte de él temía que descubrir esa verdad lo llevara a un lugar del que no podría regresar. Durante los días siguientes, Joaquín se mantuvo a distancia de Mario, sumido en sus propios pensamientos y sin querer exponer la vulnerabilidad que sentía tras la sesión de hipnosis. Sabía que su amigo estaba preocupado, pero también que no podía compartir las dudas que ahora lo consumían. Comenzó a investigar por su cuenta, buscando más información sobre los crímenes del pasado y sobre sí mismo, con la esperanza de que una pieza del rompecabezas le permitiera ver el cuadro completo. Cada archivo que revisaba, cada testimonio antiguo que leía, lo sumergía más en el abismo de sus recuerdos. Una noche, mientras revisaba una antigua grabación de la escena del crimen del primer asesinato, notó algo que lo paralizó. En el fondo de la imagen, entre la multitud de oficiales y curiosos que habían acudido al lugar, vio una silueta familiar. Se acercó más a la pantalla, su corazón acelerándose a medida que la verdad comenzaba a golpearlo. Era él. Joaquín estaba en esa escena, en un momento en el que se suponía que no debía estar. La revelación lo dejó helado. ¿Cómo era posible que él hubiera estado en esa escena del crimen? Según los informes oficiales, no había sido asignado a ese caso hasta días después del primer asesinato. Pero ahí estaba, claramente visible entre la multitud, observando el lugar del crimen con una expresión inescrutable. Joaquín retrocedió el video y lo vio una y otra vez, como si al repetir la imagen pudiera convencer a su mente de que no era real, de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero la evidencia era innegable. Decidió confrontar a Mario con el descubrimiento, aunque sabía que esto podría cambiarlo todo. Esa noche, llamó a su amigo y le pidió que se reunieran en su oficina. Cuando Mario llegó, Joaquín le mostró la grabación sin decir una palabra, esperando su reacción. El rostro de Mario pasó de la incredulidad al asombro y, finalmente, al miedo. Joaquín, esto no tiene sentido. ¿Cómo puedes estar ahí? ¿No estabas en esa escena, o sí?, preguntó Mario, pero Joaquín no tenía respuestas. Solo preguntas que cada vez lo hundían más en la confusión. Joaquín no pudo responder. Su mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes y dudas, cada una más confusa que la anterior. No lo sé, dijo finalmente, su voz apagada, llena de incertidumbre. Sabía que necesitaba respuestas, pero cuanto más buscaba, más se alejaban de él. Mario, por su parte, parecía estar al borde de perder la paciencia. No podemos seguir investigando si no confías en mí, Joaquín. Tienes que decirme todo lo que recuerdes, cada pequeño detalle, insistió. Joaquín lo miró con una mezcla de desesperación y resignación. Ya te lo dije, no recuerdo haber estado ahí. Pero está claro que algo me está siendo ocultado,
incluso por mi propia mente, respondió. La tensión entre ellos crecía a medida que ambos se daban cuenta de que esta investigación no solo giraba en torno a los asesinatos, sino también al propio pasado de Joaquín. Mario, consciente de lo delicado de la situación, sugirió una pausa en la investigación. Tal vez necesites tiempo para asimilar todo esto, propuso. Pero Joaquín sabía que no podían detenerse ahora. El asesino seguía suelto y, de alguna manera, él estaba más involucrado de lo que jamás habría imaginado. Esa misma noche, Joaquín decidió tomar una decisión arriesgada, regresar a las escenas de los crímenes antiguos por su cuenta, buscando algo que pudiera desencadenar más recuerdos. Sabía que era una jugada desesperada, pero la desesperación era lo único que le quedaba. Volvió a la primera escena del crimen, el lugar donde había sido grabado en el video, esperando que el entorno despertara algo en su memoria. Mientras caminaba por las calles oscuras, un escalofrío recorrió su cuerpo. El vecindario había cambiado poco en los últimos 20 años, y la sensación de familiaridad era abrumadora. Cuando llegó al callejón donde se había cometido el primer asesinato, sintió que algo dentro de él comenzaba a agitarse. Se quedó parado en silencio, cerrando los ojos e intentando dejar que los recuerdos fluyeran, pero lo único que vino a su mente fue una imagen borrosa de una figura observándolo desde las sombras. Abrió los ojos de golpe, su respiración acelerada, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. El callejón, en su sombría quietud, parecía cobrar vida con los ecos del pasado. Joaquín, atrapado entre el miedo y la curiosidad, comenzó a caminar lentamente por el lugar, como si sus pies fueran guiados por una memoria oculta en lo más profundo de su subconsciente. Cada paso que daba lo hacía sentir más inquieto. Las sombras se alargaban y el aire se volvía cada vez más denso, cargado de una sensación de peligro inminente. De repente, un sonido rompió el silencio, algo metálico resonó contra el suelo, haciéndolo girar bruscamente. Al principio no vio nada, pero entonces, bajo la tenue luz de una farola distante, distinguió un objeto brillante que no estaba ahí la última vez que había revisado el lugar. Se acercó cauteloso, agachándose para examinarlo. Era una vieja placa policial, sucia y desgastada por el tiempo, pero inconfundible. Y lo que lo dejó sin aliento fue el número de identificación grabado en ella, era su propio número de placa. El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras recogía la insignia. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, en este lugar? El callejón parecía estrecharse a su alrededor mientras nuevas preguntas comenzaban a arremolinarse en su mente. Con la placa en la mano, Joaquín retrocedió unos pasos, tratando de procesar lo que significaba. Su propia insignia, abandonada en la escena de un crimen que había sucedido 2 décadas atrás. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que aún no alcanzaba a comprender. Mientras intentaba recomponer sus pensamientos, una figura se materializó en el otro extremo del callejón. Era una silueta oscura, inmóvil, como si lo hubiera estado observando todo el tiempo. Joaquín entrecerró los ojos, tratando de ver con más claridad, pero las sombras que cubrían al desconocido no le permitían distinguir sus rasgos. ¿Quién eres?, gritó, sintiendo que su propia voz se perdía en la oscuridad. La figura no respondió. En su lugar, comenzó a moverse lentamente hacia él, lo que hizo que el pulso de Joaquín se acelerara aún más. Los instintos del detective se activaron, y dio un paso atrás, listo para cualquier cosa. Pero justo cuando estaba a punto de sacar su arma, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Confundido y aturdido, Joaquín se quedó solo en el callejón, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada o si realmente estaba siendo acechado por alguien. Sacudido por el encuentro, Joaquín decidió que ya era suficiente por esa noche. Necesitaba alejarse, aclarar su mente y tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Guardó la placa en su bolsillo y salió rápidamente del callejón, con la sensación persistente de que algo o alguien lo seguía. A medida que caminaba por las calles desiertas, no podía dejar de pensar en la figura y en cómo había desaparecido tan abruptamente. ¿Había sido una alucinación, producto del estrés y la presión? ¿O era otra pieza del rompecabezas que se negaba a encajar? Al llegar a su apartamento, el cansancio lo golpeó con fuerza, pero sabía que no podría dormir. Se sentó en su escritorio, observando la placa bajo la luz tenue de su lámpara, como si pudiera extraer alguna respuesta de su mera existencia.
Mientras la examinaba, un pensamiento perturbador cruzó su mente, y si siempre había estado involucrado en estos crímenes de alguna manera, pero su mente había suprimido esos recuerdos. La posibilidad era aterradora, pero con cada nueva revelación, parecía menos improbable. La línea entre la realidad y la ficción se volvía más borrosa con cada minuto que pasaba. Al día siguiente, Joaquín decidió enfrentar sus miedos de frente. Había algo enterrado en su pasado que debía desenterrar, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener respuestas. Sabía que no podía confiar en sus recuerdos, pero tal vez las personas que lo conocieron en esa época podrían ayudarlo. Decidió visitar a un viejo compañero de la academia de policía, alguien que había estado con él desde sus primeros días en el cuerpo. Se trataba de Ramón Suárez, un veterano detective que se había retirado hacía varios años. Joaquín no lo había visto desde entonces, pero si alguien podía arrojar luz sobre lo que había ocurrido en esos primeros casos, era él. Cuando llegó a la casa de Ramón, lo encontró en su jardín, trabajando en una pequeña parcela de tierra. Al ver a Joaquín, Ramón lo saludó con una mezcla de sorpresa y cautela. «Vaya, no esperaba verte por aquí, Joaquín», dijo, limpiándose las manos en un trapo. Joaquín, después de un breve intercambio de cortesías, fue directo al grano. «Necesito que me hables de los casos de hace 20 años, Ramón. Los primeros asesinatos. Hay algo que no recuerdo bien, y creo que tú puedes ayudarme», explicó con urgencia. Ramón lo miró en silencio, como si estuviera debatiendo internamente si debía decirle la verdad o no. Ramón suspiró profundamente, su mirada se endureció y, sin decir una palabra, lo invitó a pasar al interior de su casa. Dentro, la atmósfera era pesada, como si el mismo aire se hubiera impregnado de las viejas historias y secretos que Ramón había intentado enterrar con el tiempo. Joaquín se sentó en una silla frente a su amigo, notando cómo las manos del veterano temblaban ligeramente mientras preparaba 2 tazas de café. «Hay muchas cosas de esos días que preferiría no recordar, Joaquín», empezó Ramón con un tono sombrío. «Pero si has venido hasta aquí, supongo que ya estás demasiado metido en esto como para echarte atrás». Joaquín permaneció en silencio, esperando pacientemente mientras Ramón organizaba sus pensamientos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ramón habló. «Aquellos primeros casos, hubo algo que nunca cuadró del todo. La forma en que los asesinatos fueron perpetrados, los patrones. No era un asesino cualquiera. Era alguien que conocía cómo funcionaba la policía, alguien que estaba siempre un paso por delante de nosotros». Joaquín sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ramón lo miró directamente a los ojos y dijo, con un tono grave, «Estoy diciendo que, en esos primeros días, hubo sospechas. Sospechas sobre alguien del equipo». El impacto de las palabras de Ramón cayó sobre Joaquín como un golpe inesperado. «¿Sospechas?», repitió, tratando de mantener la calma. Ramón asintió lentamente, sin apartar la mirada. «Alguien dentro del cuerpo, alguien cercano a la investigación». No lo decíamos en voz alta, pero muchos de nosotros lo pensamos en su momento. Joaquín, sintiendo un frío helado recorrerle la columna, tragó saliva y preguntó, «¿Alguien pensó en mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire por un largo momento. Ramón dudó antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No lo sé, Joaquín. Nunca hubo pruebas, nunca hubo motivos claros para señalar a nadie en particular. Pero sí, hubo quienes se preguntaron si alguno de nosotros podía estar involucrado de alguna manera». El silencio en la habitación se hizo insoportable. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría haber estado involucrado sin saberlo? ¿Era posible que algo en su interior, algo oscuro y reprimido, lo hubiera llevado a cometer esos crímenes? La duda se apoderó de él, pero al mismo tiempo, algo en su interior gritaba que no podía ser cierto. No era ese tipo de persona. O al menos, no quería creerlo. «Pero nunca hubo nada concluyente, ¿verdad?», preguntó Joaquín, buscando alguna forma de aferrarse a la realidad que conocía. Ramón negó con la cabeza. «Nada que pudiera sostener una acusación formal. Solo indicios, pistas que no llevaban a ninguna parte, pero que nos hacían cuestionarnos a nosotros mismos». El caso fue cerrado cuando el supuesto asesino fue abatido,
pero algo siempre me hizo sentir que no habíamos atrapado al verdadero culpable. Esa última frase golpeó a Joaquín con una intensidad inusitada. Había sido él quien, hace 20 años, disparó y mató al hombre que todos creyeron responsable de los crímenes. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si ese hombre había sido inocente? La posibilidad lo atormentaba. Sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera perversa, pero la imagen que formaban era aterradora. ¿Crees que maté al hombre equivocado?, preguntó finalmente, su voz cargada de angustia. Ramón se tomó un momento antes de responder. No lo sé, Joaquín. Lo que sí sé es que esa muerte cerró el caso, pero las preguntas nunca desaparecieron. Las palabras de Ramón no ofrecieron consuelo. Por el contrario, abrieron nuevas heridas y dejaron a Joaquín más confundido que nunca. Joaquín se levantó de la silla con el corazón pesado. Agradeció a Ramón por su sinceridad y salió de la casa con la mente en un torbellino de pensamientos caóticos. Sabía que no podía dejar este asunto sin resolver. Había algo en su pasado que debía desenterrar, y aunque temía lo que pudiera encontrar, no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Decidió visitar los archivos del caso, buscar cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida en su momento. Condujo hasta la comisaría, su antiguo lugar de trabajo, donde los registros de los casos más antiguos se guardaban en una sala oscura y polvorienta. Al entrar, una sensación de nostalgia mezclada con temor lo envolvió. Pasó por pasillos que conocía de memoria, pero que ahora le parecían extrañamente ajenos. Cuando finalmente llegó a la sala de archivos, se encontró con una montaña de cajas repletas de documentos, cada una etiquetada con fechas y nombres que le resultaban vagamente familiares. El archivo del caso del asesino en serie estaba ahí, esperando ser abierto después de tantos años. Joaquín se arrodilló frente a las cajas, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de encontrar podría cambiarlo todo. Con manos temblorosas, Joaquín comenzó a revisar los documentos. Los informes policiales, las fotos de las escenas del crimen, las declaraciones de testigos, todo estaba ahí, tal como lo recordaba, pero ahora, con el paso del tiempo, los detalles parecían adquirir un nuevo significado. A medida que leía cada informe, buscando alguna pista que se hubiera pasado por alto, comenzó a notar pequeñas discrepancias. Las fechas de ciertos eventos no coincidían exactamente, los testimonios de algunos testigos variaban sutilmente, y ciertos informes parecían haber sido modificados. Pero lo más inquietante fue descubrir que algunos documentos faltaban por completo. Los informes de los primeros días de la investigación, los más cruciales, no estaban en el archivo. Joaquín se sentó en el suelo, sintiendo como el peso de la verdad comenzaba a aplastarlo. Alguien había manipulado la investigación desde el principio, alguien que había querido asegurarse de que las pistas apuntaran en una dirección específica. La única pregunta que quedaba por responder era, ¿quién? Y, más importante aún, ¿por qué? Mientras sostenía uno de los informes en sus manos, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Quizás no había estado solo en todo esto. Quizás había alguien más, alguien en quien había confiado, que lo había estado manipulando todo el tiempo. Decidido a obtener respuestas, Joaquín salió de la comisaría y se dirigió a su siguiente destino, la casa de Laura, su excompañera y la única persona que había estado a su lado durante toda la investigación original. Laura había dejado el cuerpo poco después de que el caso fuera cerrado, retirándose de la vida pública de una manera repentina y sospechosa. Joaquín había perdido contacto con ella, pero siempre había sentido que sabía más de lo que había dicho en su momento. Al llegar a la casa de Laura, notó que estaba descuidada, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. La pintura de las paredes exteriores se estaba descascarando y el jardín estaba invadido por la maleza. A pesar de ello, Joaquín llamó a la puerta, su mente llena de preguntas. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió lentamente. Laura apareció en el umbral, más envejecida de lo que Joaquín recordaba, con una mirada de sorpresa y miedo en su rostro. Joaquín, murmuró, como si no hubiera esperado volver a verlo. Él la miró fijamente, buscando algún indicio de lo que estaba sucediendo. Necesito hablar contigo, Laura, dijo en tono firme. Sobre el caso. Sobre lo que realmente pasó.
Laura lo miró en silencio durante un momento, antes de dar un paso atrás y abrir la puerta de par en par. Laura lo condujo hacia el interior de la casa en silencio, el ambiente cargado de tensión. La sala de estar estaba desordenada, llena de papeles y cajas apiladas sin orden aparente. Parecía como si ella hubiera estado viviendo en una especie de caos prolongado. Joaquín no pudo evitar notar el desgaste emocional reflejado en su rostro. Ambos se sentaron en un viejo sofá, enfrentándose finalmente después de tantos años. Laura tomó una respiración profunda antes de hablar. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja, evitando mirar a Joaquín directamente a los ojos. Nunca quise involucrarte, pero no tuve otra opción. Esa declaración lo golpeó como un puñetazo. ¿Involucrarlo? ¿Qué significaba eso exactamente? Joaquín, luchando por mantener la compostura, exigió una explicación. Laura, con manos temblorosas, sacó una carpeta de entre los papeles apilados. Todo comenzó mucho antes de que nos asignaran el caso, murmuró, pasando los dedos sobre los bordes del documento. Había cosas que no podíamos controlar. Personas que movían los hilos desde las sombras. Joaquín sentía que su paciencia se desvanecía. ¿De qué estás hablando, Laura? Necesito respuestas claras, no más enigmas. Laura lo miró finalmente, con ojos llenos de dolor. Lo que sucedió en ese caso, no fue un accidente. Fue planeado desde el principio, y nosotros fuimos las piezas que ellos utilizaron. La revelación cayó como una bomba, pero en lugar de resolver sus dudas, solo abrió un abismo de nuevas preguntas. Joaquín se inclinó hacia adelante, sintiendo que la gravedad de la situación lo hundía más profundamente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando reunir el valor para hablar. No puedo decírtelo todo, dijo con un tono apagado, pero lo que debes entender es que fuimos manipulados desde el principio. Las pruebas, los testigos, todo fue orquestado para hacernos ver lo que querían que viéramos. Joaquín sacudió la cabeza en incredulidad. ¿Estás diciendo que el asesino que maté no era el verdadero culpable?, preguntó, la voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. Laura lo miró fijamente, y en ese instante, él supo que la respuesta era peor de lo que había imaginado. No era el culpable, confirmó, su voz apenas un susurro. Lo eligieron porque era conveniente, porque encajaba con la narrativa que necesitaban para cerrar el caso. Sabían que tú lo encontrarías, sabían que tú tomarías la decisión de disparar. Fue una trampa, Joaquín. Y todos caímos en ella. El mundo de Joaquín se tambaleaba. Su carrera, su reputación, su vida entera había sido construida sobre una mentira. ¿Quién está detrás de esto, Laura?, exigió, pero ella simplemente negó con la cabeza. No puedo decirte más. Ya estoy en peligro solo por haberte dicho esto. Pero hay algo que debes saber, todo lo que sucedió, todo lo que hicimos, fue para proteger algo mucho más grande. Algo que va más allá de nosotros. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que veía era más oscuro de lo que jamás había imaginado. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Joaquín sabía que no podía irse de allí sin obtener más respuestas, pero también entendía que estaba entrando en aguas peligrosas. Si esto es tan grande como dices, Laura, entonces necesito saber más. No puedo seguir en la oscuridad, dijo, su voz firme pero cargada de una desesperación que no podía ocultar. Laura lo miró con tristeza, como si comprendiera la carga que estaba a punto de depositar sobre él. Hay cosas de las que no puedo hablar, comenzó, pero lo que sí puedo decirte es que el verdadero asesino sigue ahí fuera. Y no es solo uno. Este caso no era sobre un único individuo, sino sobre un grupo. Un grupo que ha estado operando en las sombras desde hace décadas. Joaquín se estremeció. La idea de una conspiración más amplia lo asustaba profundamente, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a seguir investigando, a desenterrar la verdad. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué después de tanto tiempo decides contarme esto? Laura apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Porque sé que van a por ti, Joaquín. Porque tarde o temprano,
van a usar todo esto para destruirte, como hicieron con otros antes que tú. El miedo comenzó a deslizarse por su piel como un frío cortante. No solo estaba enfrentando a un enemigo invisible, sino que ahora sabía que era un objetivo. No había marcha atrás. Joaquín sintió el peso de las palabras de Laura asentarse en su mente como una losa de granito. ¿Un grupo de asesinos? ¿Una conspiración que había manipulado la investigación desde el principio? Todo parecía irreal, pero al mismo tiempo, cada detalle resonaba con la inquietante verdad que había comenzado a sospechar desde que las pistas empezaron a señalarlo a él. Si todo esto es cierto, entonces no puedo confiar en nadie, murmuró, más para sí mismo que para Laura. Ella asintió lentamente. Es por eso que me aparté, explicó. Sabía que si seguía involucrada, acabaría como los demás. Descartada, eliminada. Esa última palabra dejó un eco siniestro en el aire. Joaquín sabía a qué se refería. Recordaba a otros oficiales, compañeros que habían trabajado en el caso y que, de una manera u otra, habían desaparecido de la escena, ya fuera por jubilaciones forzadas, misteriosas enfermedades o accidentes trágicos. Ahora todo tenía sentido. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó Joaquín, sintiendo la enormidad de la situación sobre sus hombros. Laura lo miró con una mezcla de compasión y desesperación. Lo que siempre has hecho, Joaquín. Encontrar la verdad. Pero esta vez, debes tener cuidado. No es solo tu vida la que está en juego. Las palabras de Laura resonaron en su mente mientras se levantaba del sofá. Sabía que el camino que estaba a punto de emprender era peligroso, pero no podía quedarse de brazos cruzados. El miedo estaba ahí, sí, pero también estaba el impulso incontrolable de llegar hasta el fondo, de desmantelar la red de mentiras que lo había atrapado durante tanto tiempo. Con la mente nublada por la avalancha de revelaciones, Joaquín salió de la casa de Laura, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Necesitaba un plan, una manera de investigar sin levantar sospechas, pero sobre todo, necesitaba aliados. Sin embargo, no podía confiar en nadie dentro del cuerpo de policía, no después de lo que Laura le había dicho. Mientras caminaba hacia su coche, decidió que lo primero que haría sería revisar los viejos contactos que había dejado de lado con el paso de los años. Había una persona en particular que podría ayudarle, alguien que siempre había trabajado en los márgenes del sistema, Iván, un periodista de investigación que había sido una espina en el costado de las autoridades durante décadas. Joaquín lo había conocido durante otro caso, mucho antes de que todo este caos comenzara, y aunque nunca habían sido amigos, siempre había sentido que Iván estaba más cerca de la verdad de lo que cualquiera le daba crédito. Conduciendo hacia el pequeño y oscuro apartamento donde recordaba que vivía Iván, se preguntaba si todavía estaría allí, si seguiría siendo el mismo hombre astuto y perspicaz que había conocido. Pero sobre todo, se preguntaba si Iván podría estar dispuesto a ayudarle ahora que el enemigo parecía ser mucho más grande y peligroso de lo que ambos habían anticipado. Cuando Joaquín llegó al antiguo edificio donde vivía Iván, el lugar parecía aún más deteriorado que la última vez que lo había visitado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el olor a humedad impregnaba el aire. Mientras subía las escaleras, cada crujido bajo sus pies le recordaba lo frágil que era su situación. Llamó a la puerta con una mezcla de urgencia y cautela, golpeando 3 veces, como había acordado en los viejos tiempos cuando necesitaba información. Al principio, no hubo respuesta. Por un momento, pensó que quizás Iván ya no vivía allí, o peor, que había sido otro de los desaparecidos misteriosamente. Pero entonces, la puerta se abrió ligeramente, revelando a un hombre demacrado, con barba de días y ojos inyectados en sangre. «Rivas», dijo Iván, casi en un susurro, como si reconocerlo pudiera traerle problemas. «Sabía que volverías algún día». Joaquín entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. El apartamento estaba igual de desordenado que la última vez, con montones de papeles, recortes de periódico y tazas de café vacías dispersas por todas partes. «Necesito tu ayuda, Iván», comenzó Joaquín, sin rodeos. «El caso que resolvimos, no estaba resuelto en absoluto. Era una trampa, y todos caímos en ella». Iván lo miró fijamente, sus ojos destilaban cansancio, pero también una chispa de interés. «Siempre supe que algo no cuadraba con ese caso», respondió, señalando hacia un rincón lleno de cajas con archivos. «He seguido investigando por mi cuenta.
Lo que encontré no es nada bueno, Joaquín. Pero si vas a entrar en esto, más vale que estés preparado para lo peor. Joaquín asintió, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Iván sacó de entre las cajas un archivo grueso, cubierto de polvo, que claramente llevaba años acumulando información. Este es solo el comienzo, dijo, deslizando el dossier hacia Joaquín. Lo que tú y yo pensamos que era un caso aislado de un asesino en serie es solo la punta del iceberg. Joaquín abrió el archivo con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente las páginas llenas de nombres, fechas y notas codificadas. A medida que avanzaba, una sensación de escalofrío lo recorría. El patrón era evidente: muertes misteriosas, personas relacionadas de alguna manera con la política, las altas finanzas y, lo más inquietante, con la misma fuerza policial. Esto no es solo un grupo de asesinos, murmuró Joaquín mientras procesaba lo que estaba leyendo. Es una red organizada, una máquina bien aceitada que ha estado operando bajo nuestras narices durante décadas. Iván asintió. Exactamente. Y la razón por la que no hemos podido resolverlo es porque han tenido agentes dentro de nuestras propias filas protegiendo sus movimientos. Están un paso por delante en todo momento. Joaquín cerró el archivo, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. Ahora entendía por qué Laura había estado tan asustada. Sabía que estaban involucrados en algo mucho más grande de lo que podían manejar, y el simple hecho de estar hablando de ello ya era un riesgo. ¿Y ahora qué?, preguntó Joaquín, su voz cargada de determinación. Iván lo miró con una seriedad que rara vez mostraba. Ahora, seguimos el rastro. Pero debes saber que si decides seguir adelante, no habrá vuelta atrás. La noche se había asentado sobre la ciudad cuando Joaquín e Iván comenzaron a repasar las conexiones más importantes del archivo. Nombres de figuras públicas, empresarios poderosos y oficiales de alto rango aparecían repetidamente, formando una red tan vasta que Joaquín apenas podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que nadie haya expuesto esto?, preguntó Joaquín, su mente luchando por comprender la magnitud de la conspiración. Iván sacudió la cabeza, amargamente. Porque todos están metidos en ello, hasta cierto punto. Los medios, los jueces, los policías. Todos tienen algo que perder si se revela la verdad. Es un sistema de protección mutua. Joaquín sintió una punzada de frustración. Durante años había creído en el sistema de justicia, en el principio de que la verdad saldría a la luz si uno trabajaba lo suficientemente duro. Pero ahora, esa creencia se desmoronaba frente a él. Lo peor, continuó Iván, es que cada vez que alguien se acerca demasiado, lo hacen desaparecer, de una forma u otra. No siempre es un asesinato. A veces es un accidente, a veces una carrera arruinada por falsos escándalos. Son maestros en destruir vidas sin dejar rastro. Joaquín no podía evitar pensar en los oficiales que habían trabajado con él en el caso original y que habían sufrido misteriosas desgracias. Todo comenzaba a tener sentido. Pero también sabía que esto lo colocaba en una situación extremadamente peligrosa. Si seguía adelante, no solo pondría en riesgo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, su sentido de la justicia lo empujaba a seguir. No puedo detenerme ahora, murmuró. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Iván lo miró con un brillo de aprobación en los ojos. Bien. Pero antes de movernos, tenemos que ser inteligentes. Cualquier paso en falso y estarás acabado. Joaquín sabía que Iván tenía razón. Este no era un caso que pudieran resolver con métodos convencionales. Necesitaban ser más astutos que sus enemigos, moverse en las sombras tal como lo hacían ellos. Lo primero que debemos hacer, dijo Iván, es identificar a los cabecillas de esta operación. El problema es que han sido increíblemente buenos para esconderse. Los nombres que vemos aquí son solo los ejecutores, los que están más expuestos. Pero los verdaderos líderes están detrás de múltiples capas de protección. Joaquín asintió, su mente trabajando rápidamente. Entonces necesitamos desenterrar algo que los vincule directamente. Una prueba que sea irrefutable. Iván sonrió débilmente. Eso es lo complicado. Han sido muy cuidadosos para no dejar huellas. Pero hay una pista, algo que siempre me ha parecido extraño.
Cada vez que alguien vinculado a este caso desaparece o muere, hay una transferencia de dinero poco después. Una cantidad significativa, que pasa por varias cuentas offshore antes de perderse en el sistema. Joaquín frunció el ceño, su instinto diciéndole que esa era la clave. ¿Y puedes rastrear esas transferencias?, preguntó. Iván asintió lentamente. Es difícil, pero no imposible. Solo necesito tiempo y acceso a los lugares correctos. Joaquín sabía que eso significaba cruzar ciertas líneas. Pero si era la única forma de llegar a la verdad, estaba dispuesto a hacerlo. Haz lo que necesites, dijo finalmente. Mientras tanto, veré si puedo acercarme a algunas de las personas clave que aparecen en ese archivo. Tal vez una de ellas cometa un error y nos dé la ventaja que necesitamos. La determinación de Joaquín era palpable, pero también lo era el peligro que acechaba en cada esquina. El primer nombre en la lista de Joaquín era un viejo conocido, el comisario Andrés Salgado. Durante años había trabajado junto a él, respetándolo como un hombre de principios firmes y de lealtad inquebrantable. Pero ahora, viendo su nombre en el archivo de Iván, Joaquín no podía evitar sentir una profunda desconfianza. Si lo que decía el archivo era cierto, Salgado había estado manipulando información, desviando las investigaciones y protegiendo a los verdaderos culpables. Joaquín necesitaba hablar con él, pero sabía que debía hacerlo con sumo cuidado. Salgado no podía saber que estaba bajo sospecha. Decidió organizar una reunión informal, bajo el pretexto de ponerse al día sobre antiguos casos. Cuando llegó a la oficina de Salgado, el comisario lo recibió con una sonrisa cálida y amigable. Rivas, ha pasado mucho tiempo, dijo, estrechando su mano. Joaquín sonrió, pero por dentro sentía que estaba en medio de un juego peligroso. Sí, demasiados años, respondió. Pensé que sería bueno recordar los viejos tiempos. Mientras hablaban, Joaquín trataba de leer cada gesto, cada palabra de Salgado, buscando cualquier señal de que estuviera ocultando algo. Hay un caso que ha estado rondando mi mente últimamente, dijo Joaquín casualmente. El caso del asesino en serie que resolvimos juntos. He estado revisando algunos archivos, y noté algunas inconsistencias. Salgado levantó una ceja, pero su expresión no cambió. ¿Inconsistencias?, preguntó con aparente curiosidad. Joaquín asintió. Pequeños detalles. Tal vez no sean nada, pero me gustaría investigarlo un poco más. Salgado lo miró por un largo momento antes de responder. Claro, investiga todo lo que necesites. Siempre he confiado en tu instinto. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Joaquín no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Al salir de la oficina de Salgado, Joaquín sintió que cada paso que daba lo acercaba más a una verdad peligrosa. La conversación había sido cordial, pero la frialdad en los ojos del comisario había sido una advertencia silenciosa. ¿Realmente podía confiar en él? Mientras caminaba hacia su coche, las dudas comenzaron a acumularse. Todo lo que había creído sobre su antiguo mentor y amigo ahora se tambaleaba en un frágil equilibrio. ¿Qué pasaría si Salgado estaba en la misma red que todos los demás? Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Joaquín se dirigió a la comisaría. Sabía que necesitaría acceso a los archivos, y tenía que ser cuidadoso. Iba a tener que ser astuto y sigiloso, utilizando su estatus para obtener información sin levantar sospechas. Al entrar, notó que varios de sus colegas lo miraban de reojo, como si notaran un cambio en su comportamiento. Esto lo puso aún más en alerta. Se acercó a la sala de archivos, donde, con un poco de suerte, encontraría los registros de las transferencias de dinero que Iván había mencionado. Pero antes de que pudiera llegar, se topó con el sargento Gómez, un hombre en quien confiaba, pero que ahora parecía estar más reservado que de costumbre. ¿Estás bien, Joaquín?, preguntó Gómez, con una expresión de preocupación genuina. Te he visto un poco distraído. Joaquín sonrió con desdén, intentando restarle importancia a la situación. Solo reflexionando sobre el pasado. Nada que no pueda manejar. Gómez lo miró fijamente, evaluando la veracidad de sus palabras. Ten cuidado, hermano. He oído cosas. Rumores sobre cosas que no deberían estar sucediendo en nuestra división. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de cosas?
Gómez dudó un momento, como si sopesara las posibles consecuencias de compartir su información. Ciertas personas están haciendo cosas raras. La desaparición de algunos casos, las muertes de ciertos testigos. Te sugiero que te mantengas alejado de cualquier situación que pueda comprometerte. Joaquín agradeció la advertencia, pero sabía que no podía alejarse. Su mente estaba decidida a buscar la verdad, sin importar las consecuencias. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, Joaquín repasó las palabras de Gómez. ¿Qué había estado sucediendo en la comisaría? Necesitaba respuestas, y rápidamente. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, sacó el archivo que Iván le había proporcionado y comenzó a tomar notas. Cada línea de información se convertía en un mapa de conexiones, un laberinto que necesitaba navegar. A medida que escribía, recordaba otros casos que había manejado, detalles que, en ese momento, parecían triviales. Por ejemplo, la muerte de un testigo clave en un caso de corrupción que había sido enterrado bajo un accidente en una carretera. ¿Y si todo estaba conectado? Su mente trabajaba a 1000 por hora, encontrando patrones que antes no había considerado. A medida que la noche avanzaba, se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba a Iván, alguien que compartiera su visión y que pudiera ayudar a rastrear todas las conexiones de las transferencias de dinero. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Joaquín decidió que no podía esperar más. Se dirigió a la dirección de Iván, una vez más, sintiendo que cada paso lo acercaba a la verdad, pero también a un peligro inminente. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Iván, llamó, con una voz que apenas podía mantener firme. Nadie respondió. La inquietud comenzó a apoderarse de él mientras empujaba la puerta. Al cruzar el umbral, el caos se presentó ante sus ojos. El apartamento estaba revuelto, papeles esparcidos por el suelo, muebles volcados, y el aire impregnado de un olor extraño. Iván, gritó, su voz resonando en el silencio. No había respuesta. La desesperación comenzó a tomar el control de su razón, preguntándose qué había sucedido. ¿Habría sido descubierto? ¿Estaría en peligro por haber estado tan cerca de la verdad? Mientras buscaba en cada habitación, la presión en su pecho se intensificaba. Entonces, escuchó un ruido proveniente del fondo, como un gemido, algo que lo llevó a correr hacia el origen del sonido. Joaquín se adentró en la habitación trasera del apartamento, su mente repleta de ansiedad y miedo. Al abrir la puerta, se encontró con Iván, tendido en el suelo, con un golpe en la cabeza que lo había dejado inconsciente. La escena era un caos, había una silla caída a su lado y un teléfono móvil que se había deslizado bajo la cama. Joaquín se agachó rápidamente, revisando los signos vitales de su amigo. Estaba respirando, aunque con dificultad, y eso le dio un pequeño alivio. Vamos, Iván, despierta, lo instó, sacudiéndolo ligeramente. Con cada segundo que pasaba, la preocupación se convertía en terror. ¿Quién había hecho esto? ¿Acaso había alguien más involucrado que no habían anticipado? Cuando finalmente Iván abrió los ojos, estaba confuso y aturdido. ¿Qué ha pasado?, murmuró, tratando de enfocar su vista. Joaquín se sintió aliviado al verlo despierto, pero su mente no podía dejar de pensar en el peligro que corrían. «Te han atacado», explicó rápidamente, ayudándole a incorporarse. ¿Quiénes fueron? ¿Viste algo? Iván se llevó una mano a la cabeza, intentando recordar. No lo sé. Solo sé que estaba revisando las cuentas cuando escuché un ruido detrás de mí. Fue todo tan rápido. Joaquín se sintió abrumado. Sabía que tenían que moverse y hacerlo pronto. Necesitamos salir de aquí. Esto está más allá de lo que imaginamos. No podemos quedarnos. No ahora. Iván asintió lentamente, tratando de levantarse. Tienes razón. Debemos irnos antes de que regresen. Mientras Joaquín ayudaba a Iván a ponerse de pie, no pudo evitar sentir que estaban en una carrera contra el tiempo, cada segundo que pasaban en ese lugar los ponía en mayor riesgo. Mientras salían del apartamento, Joaquín mantenía un ojo en la entrada, temiendo que los atacantes de Iván regresaran. Una vez en la calle, el aire frío de la mañana les golpeó el rostro, dándoles una sensación momentánea de alivio.
Sin embargo, sabían que el peligro no había terminado. Necesitamos un lugar seguro, dijo Joaquín, mirando a su alrededor en busca de una opción. Iván parecía estar recuperando sus fuerzas, aunque aún se sostenía la cabeza. Podría tener un contacto en la zona que nos pueda ayudar. Un viejo amigo de la policía que siempre ha estado del lado correcto de las cosas. Puede que él nos dé un lugar donde escondernos y un poco de información adicional. Joaquín asintió, aliviado al escuchar que aún tenían un camino a seguir. Llama a ese contacto, rápido. Necesitamos movernos antes de que se den cuenta de que estamos vivos. Mientras Iván sacaba su teléfono, Joaquín se esforzaba por mantenerse alerta, escaneando la calle y observando cualquier movimiento inusual. La tensión en el aire era palpable, y la paranoia se apoderaba de él. Finalmente, Iván colgó después de hablar brevemente. Él está dispuesto a ayudarnos, pero tenemos que llegar a su lugar en menos de media hora. No podemos perder tiempo. Sin más demora, comenzaron a caminar con prisa, tratando de mezclar sus pasos entre la gente que transitaba por la acera. Joaquín sentía la adrenalina corriendo por sus venas, impulsándolo hacia adelante, pero también la creciente sensación de que el tiempo se les estaba agotando. La ciudad, normalmente bulliciosa, ahora parecía un laberinto lleno de sombras y peligros ocultos. Mientras se adentraban en un callejón para acortar el camino, Joaquín se detuvo de repente. «Espera», dijo en voz baja, su instinto gritándole que algo no estaba bien. Algo no se siente correcto. En ese instante, un grupo de hombres apareció al final del callejón, sus rostros ocultos bajo capuchas. Joaquín sintió que el corazón se le detenía. Sabía que eran los que habían atacado a Iván. «¡Corre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se abalanzaron sobre ellos, y Joaquín sintió cómo lo agarraban por los brazos. Iván, a su lado, estaba paralizado por el miedo. «No puedo dejar que te hagan daño», dijo Joaquín, luchando por liberarse. Sin embargo, la fuerza de los atacantes era abrumadora. En medio de la confusión, pudo escuchar una voz familiar entre la multitud. «Deténganse», gritó la voz de Salgado, el comisario, que apareció como un fantasma en la penumbra. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Joaquín sintió una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Era realmente un salvador o había llegado para encubrirlo todo? Mientras los hombres vacilaban por un instante, Joaquín vio su oportunidad y empujó a Iván hacia el lado opuesto. «¡Corre!», le gritó, y en ese momento supo que la batalla por su vida y la verdad apenas comenzaba. Las sombras del pasado se cernían sobre él, y el desenlace de esta oscura historia estaba aún por escribirse.